Un millonario estaba en pánico. Su hija no dejaba de llorar en el avión hasta que una tímida bibliotecaria hizo lo impensable. Antes de que empecemos, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Y al final, no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Disfruta la historia. El avión ni siquiera había despegado y Gabriel Montenegro ya estaba al borde de un ataque de nervios. Sofía, tu pequeña de 2 años, lloraba como si el mundo se acabara y nada, absolutamente nada, parecía funcionar. Había probado con el biberón, juguetes, canciones inventadas, incluso un suave masaje en sus pequeños pies, pero el llanto solo se hacía más fuerte. Con cada minuto que pasaba, las miradas a su alrededor se volvían más y más impacientes. El lujo de la primera clase ahora parecía completamente inútil frente a los gritos inconsolables de su bebé. Gabriel, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de Madrid, un hombre acostumbrado a reuniones con inversores de miles de millones de euros y decisiones de alto riesgo, estaba totalmente agotado. «Por favor, Sofía, cálmate», murmuró, intentando mantener la compostura. Pero Sofía no estaba negociando. Pataleaba, estiraba los brazos y tiraba el chupete lejos. Una azafata se acercó con una mirada tensa. «¿Puedo traerle algo, señor Montenegro? Quizás una almohada extra». «Solo si esa almohada viene con superpoderes», respondió con sequedad. Ella forzó una sonrisa educada y se marchó. En clase económica, Isabel Ramos intentaba concentrarse en su libro. Pero el llanto, que resonaba desde la primera clase hasta la primera fila de la clase económica, lo hacía imposible. Había abordado el vuelo de Madrid a Bogotá con un objetivo simple: relajarse con una buena lectura. Pero ahora estaba a punto de perder la cabeza. Al ver que nadie hacía nada, solo suspiraban, susurraban o se quejaban, se sintió extrañamente incómoda. Ella no era de las que interfiere, nunca lo había sido, pero algo en ese llanto la conmovió de una manera que no podía explicar. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia la cortina que separaba las clases. Respiró hondo y la cruzó. Gabriel ni siquiera notó su llegada. Estaba demasiado ocupado intentando sostener a la bebé con un brazo, mientras buscaba el chupete que Sofía había tirado quién sabe dónde con el otro. «Perdón por molestarlo», dijo Isabel, su voz tímida. «¿Puedo intentar ayudar?» Gabriel la miró, perplejo, como si intentara recordar dónde la había visto antes. «He intentado de todo», respondió. «No dejará que nadie se le acerque». «A veces funciona mejor con alguien que no es el padre», insistió Isabel. «¿Le importaría si intento cantarle?» Él dudó un segundo. Luego, agotado, cedió. Isabel se agachó al nivel de Sofía, sin tocarla. Sofía dejó de forcejear por un momento y la miró con ojos brillantes, aún llenos de lágrimas. Isabel la levantó suavemente y comenzó a cantar una melodía tranquila y suave, como si le cantara a la brisa. Mientras cantaba, hacía movimientos lentos detrás de la cabeza de la bebé, dibujando círculos invisibles de calma. Lentamente, como por arte de magia, el llanto comenzó a desvanecerse. Primero, se convirtió en pequeños sollozos, luego en un suspiro, y finalmente Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Isabel y se durmió. Gabriel se quedó allí, sin palabras. ¿Qué acabas de hacer? «Un pequeño truco que me enseñó mi abuela», respondió Isabel con una sonrisa modesta. Él parpadeó, visiblemente aliviado. «Eres un ángel disfrazado de pasajera». Isabel no respondió. Simplemente le devolvió a Sofía con cuidado. «Gracias», dijo Gabriel en voz baja, casi conmovido. «De nada».
Solo mantén el agarre suave. Ella confía en tu brazo ahora. Isabel retrocedió y volvió en silencio a su asiento en clase económica. Se sentó con el corazón acelerado, como si acabara de hacer algo completamente loco y, al mismo tiempo, absolutamente correcto. El resto del vuelo fue tranquilo. Sofía se mantuvo dormida, y Gabriel, aunque cansado, parecía respirar más tranquilo. Después de aterrizar en Bogotá, Isabel recogió sus cosas, lista para irse, cuando una azafata se detuvo a su lado. «Esto es para usted», dijo, entregándole un pequeño sobre. Isabel lo abrió con curiosidad. Dentro, una nota corta escrita con una caligrafía elegante. «Gracias por el milagro, señor Montenegro». Ella sonrió y pensó para sí misma. Probablemente nunca vuelva a ver a esas dos personas adorables. Pero no tenía idea de lo equivocada que estaba. El destino del café y los pañales. 2 días después, Isabel Ramos se ajustó el blazer por tercera vez en 5 minutos, mientras caminaba por los pasillos del Centro Comunitario Bolívar. La entrevista para coordinadora de la nueva sección de la biblioteca infantil era su gran oportunidad para finalmente conseguir un trabajo decente en Bogotá. Después de 3 meses enviando currículums y solo recibiendo correos de rechazo automáticos, estaba decidida a dar una buena impresión. «Tú puedes con esto, Isabel», se susurró a sí misma, respirando hondo. «Es solo una entrevista. ¿Qué podría salir mal?». La respuesta a esa pregunta llegó exactamente 3 segundos después. Al doblar la esquina hacia la sala de espera, Isabel chocó de lleno contra algo, o más bien alguien, que empujaba un cochecito de bebé. El impacto fue tan fuerte que tropezó hacia atrás, dejando caer su carpeta y haciendo que los currículums volaran por el suelo como confeti en una fiesta no planeada. «Ay, Dios mío, lo siento mucho», exclamó, arrodillándose rápidamente para recoger los papeles. «No, fue mi culpa. Yo solo...». La voz familiar se apagó. Isabel levantó la vista y casi se atragantó. Allí, de pie con un cochecito de bebé rosa y una mirada de total sorpresa, estaba Gabriel Montenegro, el mismo hombre del avión, el mismo CEO pulcro que ahora llevaba una camisa de vestir con una sospechosa mancha de puré de zanahoria en el hombro. «¿Tú?», dijeron ambos al mismo tiempo, señalándose el uno al otro. Sofía, cómodamente acunada en el cochecito, aplaudió sus pequeñas manos al ver a Isabel, como si estuviera viendo un espectáculo particularmente entretenido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel, aún medio agachada, sosteniendo un currículum arrugado. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Gabriel, pasándose una mano nerviosa por el pelo. «¿Me estás siguiendo?». «¿Siguiéndote? Ni siquiera sabía que existías hasta hace 2 días». Isabel se levantó, claramente ofendida. Y aunque lo hiciera, ¿por qué seguiría a alguien que usa un traje para pasear un bebé un martes por la mañana? «Esto no es un paseo, estoy...». Gabriel se detuvo, dándose cuenta de lo absurda que sonaba la situación. «Espera, ¿por qué estás aquí? Entrevista de trabajo, coordinadora de biblioteca infantil. ¿Y tú?». Gabriel abrió la boca para responder, pero en ese momento su bolso de hombro que colgaba del cochecito se desprendió de repente, derramando pañales, toallitas húmedas, un biberón y lo que parecía un tarro de comida para bebé por el suelo de la recepción. Isabel miró el desorden, luego a Gabriel, luego a Sofía, que seguía aplaudiendo como si estuviera en el circo. «¿En serio?». Isabel no pudo evitar reírse. «¿Eres el misterioso inversor que iba a reunirse con los candidatos hoy?». «¿Cómo sabes lo del inversor?», preguntó Gabriel, arrodillándose para recoger los pañales con la dignidad de alguien que acaba de darse cuenta de que la vida tiene un sentido del humor muy extraño.
porque la recepcionista mencionó que uno de los principales patrocinadores del proyecto estaría presente, dijo Isabel, ayudándole a recoger los artículos, intentando no reírse de su expresión mortificada. Solo que no imaginé que el patrocinador aparecería con su equipo de pañales. Muy graciosa, gruñó Gabriel, volviendo a meter una toallita húmeda en la bolsa. Y para tu información, no planeaba traer a Sofía. La niñera renunció hace una semana y estoy manejando todo yo solo. ¿Una semana? Isabel dejó de reír. ¿Has estado cuidándola solo durante toda una semana? Técnicamente, son 6 días, 14 horas a ti. Revisó su reloj. 42 minutos. Pero, ¿quién está contando? Sofía eligió ese momento para estirar los brazos hacia Isabel, haciendo ese dulce sonidito que solo los bebés hacen cuando quieren algo. Quiere ir contigo, dijo Gabriel, con una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. Hola, cariño. Isabel se acercó al cochecito y Sofía inmediatamente le agarró el dedo con fuerza. ¿Le has estado dando a papá un mal rato? Como si hubiera entendido la pregunta. Sofía se rió y señaló a Gabriel, que todavía estaba luchando por cerrar la cremallera de la rebelde bolsa. Parece que está diciendo que sí, se rió Isabel. Y honestamente, creo que tiene razón. ¿Puedo interrumpir este encantador momento familiar? Una voz cortó el aire. Isabel y Gabriel se giraron para ver a una mujer de mediana edad, sosteniendo una tableta, con una mirada como si acabara de presenciar algo que definitivamente no estaba en su agenda. Señora Patterson. Gabriel se puso de pie rápidamente, intentando volver al modo profesional. Ella es Isabel Ramos, una de las candidatas. Ya veo, dijo la mujer, mirando el desorden en el suelo, y luego a Isabel, que todavía sostenía la mano de Sofía. Señorita Ramos, lamento decirle que tendremos que reprogramar su entrevista. ¿Reprogramar? El estómago de Isabel se hundió. ¿Por qué? Un problema menor en la sala de reuniones, una fuga en el techo. La señora Patterson suspiró. ¿Podríamos moverla al jueves? Isabel asintió, intentando ocultar su decepción. 2 días más de espera e incertidumbre. Perfecto. La señora Patterson tocó algo en su tableta. Señor Montenegro, ¿también puede regresar el jueves para la entrevista formal? Por supuesto, respondió Gabriel. Luego se giró hacia Isabel. Escucha, ya que, bueno, aparentemente has salvado mi cordura 2 veces en 3 días. ¿Qué tal un café, como agradecimiento? Isabel dudó. Había algo en este hombre que la ponía nerviosa, y no solo porque fuera rico y poderoso. Era la forma en que parecía genuinamente perdido cuando se trataba de cuidar a su hija. Pero se esforzaba tanto por hacer todo bien. No estoy segura, comenzó. Por favor, dijo Gabriel, con una media sonrisa. Necesito la compañía de alguien que hable con oraciones completas y no babee en mi camisa. Sofía eligió ese momento exacto para babear en su camisa. Isabel estalló en carcajadas. Está bien, dijo, todavía riendo, pero solo porque ella tiene un timing cómico perfecto. Genial. Gabriel se veía genuinamente aliviado. Conozco un lugar cerca que es apto para cochecitos y no juzga las manchas de comida en la ropa cara. ¡Qué específico!, dijo Isabel mientras recogía su carpeta. ¿Vas a muchos lugares así? Últimamente, son los únicos a los que voy, admitió, empujando el cochecito. Mi vida social ahora gira en torno a los horarios de siesta y los lugares con cambiadores de pañales. Bienvenido al mundo real, se rió Isabel. No es tan glamuroso, pero es más honesto. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Isabel no pudo evitar pensar en lo extraña que era la vida. 2 días atrás, era solo una pasajera anónima intentando leer en paz. Ahora se dirigía a tomar un café con un millonario que llevaba pañales en su bolso y hablaba de rutinas de siesta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabel cuando llegaron a la puerta principal. Claro,
¿Por qué no contratas a otra niñera de inmediato? Quiero decir, probablemente tienes los recursos para eso. Gabriel se detuvo por un momento, mirando a Sofía, que estaba jugando con un colorido juguete de plástico. ¿Por qué? Suspiró. Porque rechazó a las últimas 3, y honestamente, yo tampoco confiaba en ellas. Es difícil dejar a tu hija con alguien que apenas conoces. Isabel sintió un tirón en el pecho. Había algo tan vulnerable en la forma en que dijo eso, tan diferente de la imagen del CEO seguro. Entiendo, dijo suavemente. Además, añadió, mi hija parece tener preferencias muy específicas cuando se trata de cuidadores. Sofía, como si supiera que estaba siendo elogiada, se rió y saludó a Isabel. Definitivamente sabe cómo ganarse a la gente, sonrió Isabel. Familia Montenegro, dijo Gabriel, empujando el cochecito por la acera. El encanto irresistible es un rasgo genético. La modestia también, aparentemente, respondió Isabel con sequedad. Gabriel se rió. Una risa real, no la risa educada que Isabel imaginaba que usaba en las reuniones de negocios. Te enterarás, Isabel Ramos. La modestia no es exactamente uno de mis puntos fuertes. Qué revelación tan sorprendente, murmuró, pero estaba sonriendo. Cuando llegaron al café, Isabel se dio cuenta de que por primera vez en semanas no estaba pensando en entrevistas, trabajos o la pila de facturas que la esperaban en casa. Simplemente estaba presente, en el momento, con este extraño hombre y su dulce hija, que de alguna manera habían hecho que su día fuera mucho más interesante. Y por alguna razón, no la asustaba tanto como probablemente debería. La propuesta inesperada al día siguiente, después de entregar más currículums, Isabel llegaba a su apartamento cuando vio un sobre pegado en su puerta. Por un momento, su corazón dio un vuelco con la esperanza de que tal vez fuera una respuesta positiva de una entrevista de trabajo. Pero cuando lo abrió, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. Aviso de desalojo. 15 días para desalojar la propiedad. Perfecto, murmuró, apoyándose contra la pared del pasillo. Simplemente perfecto. Isabel leyó la carta 3 veces, como si las palabras pudieran convertirse mágicamente en algo menos catastrófico. 3 meses de retraso en el alquiler. Sabía que este día llegaría, pero siempre se las había arreglado para posponerlo con vagas promesas al casero de que los pagos llegarían pronto. 15 días, se repitió a sí misma mientras subía las escaleras. En 15 días estaré viviendo bajo un puente, hablando con las palomas y pidiendo dinero para el café. Cuando entró en el pequeño apartamento que llamaba hogar, Isabel se dejó caer en el sofá gastado y miró a su alrededor. No había mucho que empacar de todos modos. Sus pertenencias cabían en 2 maletas y unas pocas cajas de cartón. Lo que realmente la preocupaba era a dónde iría. Su familia vivía en Zaragoza, y volver allí significaría admitir que Bogotá había sido un gran error. Sus amigos estaban todos igual de arruinados, o vivían con 3 compañeros de piso en apartamentos del tamaño de armarios. Quizás pueda negociar con el casero, dijo en voz alta, aunque sabía muy bien que el señor Enríquez tenía el corazón de una roca y la flexibilidad de un ladrillo. El sonido de su teléfono interrumpió sus preocupaciones. Un correo electrónico. Isabel lo abrió sin mucho interés, esperando otro rechazo automático. Estimada señorita Ramos, debido a las molestias de ayer, nos gustaría reprogramar su entrevista para hoy a las 2 p.m. Atentamente, Biblioteca Comunitaria Bolívar. Isabel miró el reloj. 12:15. Si se daba prisa, podía llegar a tiempo. Bueno, dijo, levantándose del sofá, al menos puedo ser rechazada en persona en lugar de por correo electrónico. 2 horas más tarde, Isabel salió de la biblioteca con una sonrisa aturdida y la sensación de que el universo le estaba jugando una broma. Había conseguido el trabajo.
coordinadora de la sección infantil, salario decente, beneficios incluidos. El único inconveniente, no empezaría hasta dentro de 30 días. 30 días, murmuró, caminando por la acera. Tengo 15 días para encontrar un lugar para vivir y 30 días antes de empezar a ganar dinero. Las matemáticas no están a mi favor. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Hola. Soy Gabriel Montenegro. Oh. Se detuvo. Hola. ¿Cómo conseguiste mi número? La señora Patterson me lo dio. Escucha, sé que esto puede sonar extraño, pero podemos vernos. Tengo una propuesta que podría interesarte. Isabel miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar filmando este momento surrealista. ¿Qué tipo de propuesta? Relacionada con el trabajo. ¿Puedes reunirte conmigo en el café al que fuimos ayer? Digamos en 1 hora. Isabel dudó. De acuerdo. Pero si planeas proponerme algún esquema piramidal o venderme vitaminas, me voy. Gabriel se rió al otro lado. Prometo que no hay vitaminas involucradas. 1 hora más tarde, Isabel se encontró con Gabriel en el mismo café. Esta vez sin Sofía, y con una mirada nerviosa que ella no había visto antes. ¿Dónde está tu asistente personal?, preguntó Isabel mientras se sentaba. Sofía está con mi secretaria, dijo Gabriel, pasándose la mano por el pelo. Es temporal, muy temporal. Déjame adivinar. Isabel se inclinó. Tu secretaria no se apuntó a esto. Está pensando en renunciar, admitió. Aparentemente, el análisis de mercado no incluye el cuidado de pañales. Isabel se rió. Me lo imagino. Entonces, ¿cuál es esta misteriosa propuesta? Gabriel respiró hondo. Escuché que no empezarás en la biblioteca hasta dentro de 30 días, y yo necesito ayuda con Sofía. Solo temporalmente. 2 semanas como máximo mientras encuentro una niñera adecuada. A cambio, te ofrezco un lugar para vivir y un salario justo. Isabel parpadeó varias veces. ¿Quieres que viva en tu casa y cuide de tu hija?, preguntó, asegurándose de haber escuchado correctamente. Cuando lo dices así, suena como un anuncio raro de Internet, admitió Gabriel. Pero sí, básicamente es eso. Isabel lo miró como si estuviera intentando resolver un rompecabezas muy complicado. ¿Y por qué crees que yo aceptaría esto? ¿Por qué? Gabriel se inclinó hacia adelante. Lograste que mi hija dejara de llorar en 5 minutos y pareces ser la única persona que realmente le gusta además de mí. ¿Y a ti? ¿A mí qué? ¿Te gustó?, preguntó Isabel. Luego se sonrojó profundamente. Quiero decir, ¿confías lo suficiente en mí como para dejar a tu hija a mi cargo? Gabriel sonrió. No la sonrisa pulida de ejecutivo, sino algo más real. Isabel, cruzaste una cortina de primera clase para ayudar a un extraño con un niño que lloraba. No pediste nada a cambio. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier referencia que pudiera darme. Isabel lo pensó. Por un lado, era una locura total. Por otro, estaba a punto de ser desalojada y no tenía muchas opciones. 2 semanas? 2 semanas. Y tendría mi propia habitación. Tendrías tu propia ala, respondió Gabriel. La casa es grande. Está bien, dijo Isabel por fin. Pero si Sofía decide que ya no le caigo bien, el trato se cancela. Justo. ¿Y si decides que soy un terrible niñero sustituto? Eso no va a suceder. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Por qué? Gabriel extendió la mano para sellar el trato con un apretón de manos. Mi hija tiene un excelente juicio. Al día siguiente, Isabel se paró frente a una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura. Césped perfecto. Un garaje para 3 coches y una fuente. Una fuente de verdad. Justo en la entrada. No bromeaba con que la casa era grande, murmuró, llevando sus 2 maletas. Gabriel abrió la puerta antes de que ella siquiera tocara el timbre. Bienvenida al caos organizado, dijo, agarrando una de sus maletas. Sofía ha decidido que hoy es el día de rechazar toda comida que no sea puré de patatas. Genial, dijo Isabel con una risa nerviosa. La primera cena fue, sin lugar a dudas, una comedia de errores.
Isabel estaba tan nerviosa que derramó un vaso lleno de agua sobre el piso de mármol de la cocina. Gabriel intentó ser el anfitrión perfecto, pero Sofía tenía otros planes. Justo cuando se agachó para limpiar el agua, ella arrojó una cucharada de puré de patatas directamente sobre su traje italiano. ¡Sofía!, exclamó mirando la mancha naranja en su pecho. Isabel estalló en carcajadas. No pudo evitarlo. Toda la escena era tan absurda. Ella en el suelo tratando de limpiar el agua con servilletas de papel. Él con puré de patatas, goteando por su corbata. Y Sofía aplaudiendo sus manos, como si acabara de ver el mejor espectáculo de su vida. Gabriel miró a Isabel riendo, luego a Sofía aplaudiendo. Y finalmente, también comenzó a reír. Una risa genuina y contagiosa que llenó la elegante cocina. «Bienvenido a la familia más disfuncional de Bogotá», dijo Isabel entre risas. «Oye», protestó Gabriel, todavía riéndose entre dientes. «Solo estamos creativamente desorganizados». Esa noche, después de la hora del baño y varios intentos fallidos de acostar a Sofía, la pequeña se negaba a quedarse en su cuna. Lloraba cada vez que Gabriel intentaba acostarla, estiraba los brazos hacia Isabel y solo se calmaba cuando estaba en sus brazos. «Lo siento», dijo Gabriel, claramente agotado. Nunca había estado así. «Está bien», dijo Isabel, meciendo a Sofía suavemente y tarareando en voz baja. A veces los cambios hacen que los niños se sientan inseguros. Gabriel observó en silencio cómo Sofía se relajaba lentamente en los brazos de Isabel, sus ojos cerrándose gradualmente. Había algo en esa escena. Isabel tarareando suavemente, Sofía finalmente en paz, la suave luz de la lámpara proyectando un cálido resplandor que hizo que algo se tensara en su pecho. «Gracias», susurró cuando Isabel finalmente logró acostar a Sofía en la cuna sin despertarla. «De nada», susurró Isabel de vuelta. «Buenas noches, Gabriel». «Buenas noches, Isabel». Cuando Isabel estaba casi en la puerta de su habitación, su teléfono sonó. Miró la pantalla e hizo una mueca. «Mamá», respondió, intentando mantener la voz baja. «Isabel, cariño, tengo noticias maravillosas. Mañana voy a visitarte. Envíame tu dirección». Isabel cerró los ojos y se apoyó contra la pared. «Mamá, mañana no es un buen día». «Tonterías. Ya compré el boleto. Llego a las 2 de la tarde. No puedo esperar para ver tu pequeño apartamento». La llamada terminó antes de que Isabel pudiera objetar. Se quedó en el pasillo, mirando el teléfono como si fuera algo de otro planeta. «Pequeño apartamento», murmuró. «Eso va a ser interesante de explicar». Unos minutos más tarde, Isabel le envió a su madre la dirección de Gabriel. Ahora solo tenía que averiguar cómo explicarle a su mamá que estaba viviendo con un millonario y cuidando a una niña que no era suya. «Una cosa a la vez, Isabel», se susurró a sí misma. «Una cosa a la vez». La familia disfuncional de Bogotá. Al día siguiente, Isabel estaba ordenando su habitación cuando escuchó el timbre. Corrió a la ventana y vio un taxi aparcado frente a la mansión. Una mujer con el pelo gris y un bolso del tamaño de una maleta pequeña estaba pagándole al conductor. «Mi mamá», susurró Isabel, sintiendo que el pánico aumentaba. Realmente vino. Isabel bajó corriendo las escaleras, encontrando a Gabriel en la sala de estar con Sofía en sus brazos, ambos con curiosidad por la conmoción. «Mi mamá está aquí», anunció Isabel, intentando arreglarse el cabello. Intenté cancelar, pero ella... El timbre sonó de nuevo, más largo esta vez. «Solo respira», dijo Gabriel con calma. «Simplemente lo explicaremos todo». «Tú no conoces a mi madre», murmuró Isabel, mientras caminaba hacia la puerta. «Tiene sus propias teorías sobre todo». Isabel abrió la puerta y fue inmediatamente arrastrada a un abrazo que olía a perfume floral y a determinación maternal. «¡Isabel!»,
Mi amor. La señora Ramos se apartó, sosteniendo el rostro de su hija. Te ves diferente. ¿Estás comiendo bien? Hola, mamá, dijo Isabel con una sonrisa forzada. Qué sorpresa verte aquí. ¿Sorpresa? Te dije que venía. La señora Ramos miró por encima del hombro de Isabel, y sus ojos se abrieron de par en par. Ay, Dios mío, Isabel, no me dijiste que tenías novio. Isabel se giró para ver a Gabriel de pie en la entrada de la sala de estar, todavía sosteniendo a Sofía, con una mezcla de cortesía y pánico en su rostro. Mamá, no, él no es. ¡Y tienes un bebé!, la señora Ramos prácticamente gritó, entrando en la casa sin esperar una invitación. Isabel María Ramos, ¿cuándo ibas a decirme que soy abuela? Sé que ha pasado más de un año desde que nos vimos, pero pudiste haberme dicho algo. Habría traído regalos para mi nieta. Señora Ramos, Gabriel se adelantó, intentando mantener la compostura. Ha habido un malentendido. Soy Gabriel Montenegro, y esta es mi hija, Sofía. Isabel es solo... ¡Gabriel!, interrumpió la señora Ramos, extendiendo la mano con energía. ¡Qué nombre tan fuerte! Y mira esta casa. Isabel, no me dijiste que habías encontrado a un hombre con dinero. Isabel se cubrió la cara con las manos. Mamá, por favor, déjame explicar. No hay necesidad de explicar nada, querida, dijo la señora Ramos, guiñándole un ojo a Gabriel. Joven, espero que tus intenciones con mi hija sean serias. Puede parecer tímida, pero tiene una personalidad fuerte cuando quiere. Estoy seguro, respondió Gabriel, completamente perdido. Sofía eligió ese momento para estirar sus pequeños brazos hacia Isabel, balbuceando felizmente. ¡Mira eso!, la señora Ramos aplaudió. El bebé reconoce a su mami. ¡Qué precioso! Mamá, no es mía, dijo Isabel rápidamente, levantando a Sofía. Mamá, por favor, siéntate. Lo explicaré todo. 20 minutos más tarde, después de una explicación confusa, que incluyó gestos dramáticos de Isabel e intentos educados de aclaración de Gabriel, la señora Ramos finalmente entendió la situación. Más o menos. Entonces, eres una niñera temporal, dijo, mirando con sospecha entre Isabel y Gabriel. Y ustedes dos no están saliendo. Exacto, confirmó Isabel. ¿Aún? Murmuró la señora Ramos, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Mamá qué? Solo señalo que se miran de una manera muy interesante. Gabriel se aclaró la garganta, claramente incómodo. Tal vez debería empezar a preparar la cena. Gran idea. La señora Ramos se levantó. Yo ayudo. Siempre quise ver la cocina de un millonario. La que tuvo la cena fue un desastre a nivel cinematográfico. La señora Ramos hacía preguntas que iban desde ligeramente incómodas hasta completamente invasivas, siempre a un volumen lo suficientemente alto como para ser escuchado en el condado de al lado. Entonces, Gabriel, dijo mientras cortaba su pollo con determinación. Isabel me dijo que perdiste a tu esposa. Lo siento mucho por tu pérdida. Gracias, respondió Gabriel en voz baja. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Mamá, advirtió Isabel. 2 años, respondió Gabriel. Ah, entonces ya pasaste el período oficial de luto, anunció la señora Ramos. Es bueno saber que estás listo para seguir adelante. Isabel casi se atragantó con su agua. Mamá, no es exactamente así como funciona. Claro que sí, querida. Leí en la revista Vivir Moderno que 2 años es el tiempo ideal para recuperarse de una pérdida y estar listo para una nueva relación. Gabriel dejó de comer por completo. E Isabel siempre ha sido genial con los niños, continuó la señora Ramos, completamente ajena a la incomodidad que estaba causando. Cuando era pequeña, cuidaba a todos los bebés del vecindario. Tiene un instinto maternal natural. Puedo confirmarlo, dijo Gabriel, mirando a Isabel con algo que ella no podía descifrar. ¿Ves? La señora Ramos se volvió hacia su hija. Él ya ve tus buenas cualidades. Esa es una buena señal. Isabel se cubrió la cara con las manos de nuevo.
Mamá, estás avergonzando a todos. Tonterías. Solo estoy siendo amigable. Sofía, que había estado callada durante la mayor parte de la cena, decidió que era hora de compartir sus pensamientos sobre la situación. Golpeó su pequeña cuchara en la mesa y soltó un chillido de alegría. ¿Ves? La señora Ramos sonrió. Incluso el bebé está de acuerdo conmigo. Después de lo que parecieron horas, la señora Ramos finalmente anunció que era hora de volver a su hotel. Isabel la acompañó hasta el taxi, prometiendo visitarla al día siguiente. «Es un buen hombre, Isabel», dijo su madre, ajustando su bolso. «Y es obvio que se gustan. Mamá, apenas nos conocemos». Tonterías. Vi la forma en que se miraban durante la cena y la forma en que él te mira cuando cree que nadie está mirando. Sacudió la cabeza. Me recuerda a la forma en que tu padre solía mirarme. Isabel sintió que algo se tensaba en su pecho. Mamá, simplemente no dejes que el miedo se interponga, cariño. A veces las mejores cosas en la vida aparecen cuando menos las esperamos. Después de que el taxi se fue, Isabel regresó a casa y encontró a Gabriel en la cocina, lavando los platos con una mirada pensativa en su rostro. «Lo siento mucho», dijo de inmediato. «Mi mamá puede ser un poco intensa. Es interesante». Gabriel sonrió suavemente. «Y claramente se preocupa mucho por ti. A veces creo que se preocupa demasiado», dijo Isabel, agarrando un trapo para ayudar. «Especialmente cuando se trata de mi vida amorosa inexistente». ¿Inexistente? Isabel se sonrojó. Bueno, no exactamente inexistente. Más bien complicada, o inexistente por las complicaciones. Gabriel se rió suavemente. «Lo entiendo perfectamente». Trabajaron en silencio durante unos minutos, con una atmósfera extrañamente íntima que se asentó entre ellos. Isabel se dio cuenta de que, a pesar del caos en la cena, algo había cambiado. Las preguntas incómodas de su mamá habían provocado una conversación que quizás nunca habrían tenido de otra manera. «Gabriel», dijo Isabel por fin, secando el último plato, «¿puedo preguntarte por la mamá de Sofía?» Él dejó de lavar la sartén, con las manos todavía en el agua jabonosa. «Sara», dijo suavemente. Su nombre era Sara. «No tienes que hablar de ello si no quieres». En realidad, apagó el grifo y la miró a la cara. «Creo que necesito hacerlo. Nadie me ha preguntado nunca. Todos actúan como si nunca hubiera existido». Isabel dejó el trapo sobre el mostrador y esperó. «Murió durante el parto», dijo Gabriel, su voz apenas un susurro. Complicaciones que nadie vio venir. Un minuto estaba sosteniendo mi mano, riéndose del nombre que elegimos para Sofía, y al siguiente, su voz se quebró. Sin pensar, Isabel extendió la mano y le tocó la suya. «Lo siento mucho. No sabía cómo cuidar a un bebé», continuó, mirando sus manos. «No sabía cómo ser padre por mi cuenta. Pensé que si contrataba a las mejores niñeras, si le daba lo mejor de todo, sería suficiente. Pero Sofía las rechazó a todas. Hasta que apareciste tú». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Estás haciendo un trabajo maravilloso. Cualquiera puede ver cuánto la amas. A veces tengo miedo de que no sea suficiente», admitió Gabriel. Y por primera vez desde que Isabel lo conoció, su voz tembló. «De que crezca echando de menos algo que nunca podré darle». «Gabriel», Isabel le apretó la mano. «El amor es suficiente, y tienes mucho amor para dar». Fue entonces cuando las lágrimas llegaron. Lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de Gabriel, hablando de 2 años de dolor enterrado, de noches sin dormir, preguntándose si estaba haciendo todo mal, de una pérdida que nunca se había permitido procesar por completo. Isabel no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano, dejándolo sentir lo que necesitaba sentir. Cuando finalmente se recompuso, se trasladaron al porche trasero. La noche estaba despejada, las estrellas visibles incluso con las luces de la ciudad. «Gracias», dijo Gabriel,
sentándose a su lado en el columpio de madera. ¿Por qué? Por dejarme hablar de ella, por no intentar consolarme con clichés. Todos necesitamos hablar de las personas que amamos, respondió Isabel. Incluso cuando ya no están aquí. Se sentaron en silencio por un rato, el columpio moviéndose suavemente. Isabel era consciente de cada respiración que él tomaba, de la forma en que la luz del porche proyectaba sombras sobre su rostro, de la forma en que su presencia la hacía sentir segura y vulnerable a la vez. Isabel, dijo Gabriel por fin. ¿Sí? Me alegro de que hayas cruzado esa cortina en el avión. Él sonrió. ¿Yo también? Bueno, creo que es tarde. Me iré a mi habitación. Gabriel simplemente asintió. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Isabel. Mientras Isabel subía las escaleras para irse a su habitación, no podía dejar de pensar en el momento que casi había sucedido en la cocina. Y lo más preocupante, el hecho de que una parte de ella deseaba que Sofía no se hubiera despertado. Algunas cosas eran más complicadas de lo que parecían, y su nuevo trabajo como niñera se estaba convirtiendo rápidamente en una de ellas. El secreto del millonario. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con el sonido de voces tensas provenientes de la oficina de Gabriel. Bajó las escaleras y encontró la puerta ligeramente abierta, dejando que fragmentos de la conversación la alcanzaran. ¿Qué quieres decir con que el contrato fue cancelado? La voz de Gabriel era tensa. Teníamos un acuerdo. Isabel dudó, insegura de si marcharse o ver si necesitaba algo. Su decisión se tomó cuando escuchó el sonido de algo golpeando el escritorio. 6 meses de trabajo, continuó Gabriel al teléfono. 6 meses, y de repente deciden que quieren otro proveedor. Isabel llamó suavemente a la puerta y entró. Gabriel la miró, con el teléfono aún en la oreja, con una mezcla de ira y preocupación en su rostro. Hablaremos de esto más tarde, dijo al teléfono y colgó. ¿Todo bien?, preguntó Isabel. Gabriel se pasó las manos por el pelo, un gesto que ahora reconocía como una señal de estrés. Problemas de trabajo, dijo simplemente. Nada de lo que debas preocuparte, pero Isabel pudo verlo en la tensión de sus hombros, en la forma en que miraba los papeles esparcidos por el escritorio. Era mucho más serio de lo que él dejaba entrever, y por alguna razón, eso la preocupaba más de lo que quería admitir. En los días siguientes, la casa que se había convertido en un refugio cálido y acogedor comenzó a sentirse más como una oficina de emergencia. Gabriel había convertido el comedor en un centro de mando, con papeles esparcidos por cada superficie y 3 teléfonos sonando a intervalos que parecían diseñados para crear el máximo estrés. Isabel observaba todo mientras intentaba mantener a Sofía entretenida en la alfombra de la sala de estar, lejos del creciente caos. La pequeña parecía sentir la tensión en el aire. Estaba más irritable de lo habitual, se negaba a comer bien y se despertaba varias veces durante la noche. No, no y no. La voz de Gabriel resonó por el pasillo. No me importa si quieren renegociar. El trato original estaba perfectamente bien. Isabel se encogió y se volvió hacia Sofía, que estaba masticando un juguete de goma, con una mirada perpleja en su cara. Tu papá está pasando por un momento difícil en el trabajo, dijo suavemente. Pero no te preocupes, estará bien. Como si no estuviera de acuerdo con la esperanzadora afirmación de Isabel, Sofía escupió el juguete y comenzó a lloriquear. Lo sé, dijo Isabel, levantándola. Tú también sientes la tensión. ¿Qué tal si leemos un libro? Pero incluso la historia favorita de Sofía, sobre el conejito aventurero, no podía competir con el creciente volumen de la voz de Gabriel que venía del comedor. ¿Qué quieres decir con que necesitas 3 semanas más para decidir?, gritó. Este proyecto debería haber estado terminado ayer. Isabel suspiró. En los últimos 3 días, Gabriel se había convertido en una versión intensificada de sí mismo,
despertándose a las 5 de la mañana para llamar a proveedores internacionales, pegado al teléfono todo el día, apenas comiendo. Cada vez que Isabel intentaba llevarle un sándwich, todo lo que recibía era un asentimiento distraído de agradecimiento. Ella no sabía nada sobre negocios corporativos, pero sí entendía a la gente bajo presión. Y Gabriel claramente estaba llegando a su límite. Isabel colocó a Sofía en el corralito y caminó hacia la biblioteca de la casa. Una habitación impresionante, con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo. Escudriñó los estantes hasta que encontró lo que buscaba. Una sección de libros sobre gestión y liderazgo, la mayoría con cubiertas serias y títulos intimidantes. Murmuró, eligiendo 2 libros que recordaba haber leído cuando trabajaba en la Biblioteca Pública de Zaragoza. Uno era sobre gestión de crisis y el otro sobre liderazgo bajo presión. Isabel regresó al comedor y encontró a Gabriel al teléfono, agitando una hoja de cálculo con frustración. «Siento interrumpir», dijo suavemente, colocando los libros sobre la mesa a su lado. Gabriel miró los libros, luego a ella, con una mirada confundida. «Libros. Son sobre gestión de crisis», explicó Isabel rápidamente. «Los leí cuando estudiaba biblioteconomía. Puede que tengan algunas estrategias útiles». «Isabel», dijo Gabriel, cubriendo el teléfono con la mano. «Aprecio el detalle, pero no tengo tiempo para leer historias infantiles sobre negocios ahora mismo». Isabel parpadeó, sorprendida por la aspereza en su voz. «Estos son libros serios, escritos por...» «Hablaremos de esto más tarde», dijo él, volviendo a la llamada. «Sí, todavía estoy aquí». «No, eso no es aceptable». Isabel se quedó allí por un momento, sintiéndose extrañamente pequeña. Luego recogió los libros y salió de la habitación. Al día siguiente, las cosas solo empeoraron. Sofía se despertó llorando a las 5 de la mañana, se negó a desayunar y derramó zumo sobre la ropa limpia que Isabel acababa de ponerle. Mientras tanto, Gabriel ya estaba al teléfono antes de lavarse los dientes, su voz resonando por toda la casa como un constante tamborileo de frustración. «No puede ser tan difícil encontrar un nuevo proveedor», gritó, irrumpiendo en la cocina. «Hagan la investigación. Hagan su trabajo». Isabel estaba intentando convencer a Sofía de que comiera al menos una cucharada de avena, cuando la pequeña decidió que era más divertido tirar la comida al suelo. Justo cuando Isabel se agachó para limpiar el desorden, Gabriel entró en la cocina. «Isabel, ¿has visto mi contrato con Industrias Manzano?» Estaba en la mesa de la sala de estar, pero se detuvo de repente cuando vio la avena por todo el suelo y a Sofía con las manos sucias, riéndose de su propia travesura. «¿En serio?», espetó. «¿Ni siquiera puedes mantener a una niña de 2 años limpia durante el desayuno?» Isabel se levantó lentamente, con el trapo de limpieza todavía en la mano, y lo miró con una mezcla de shock e incredulidad. «Perdón, lo siento, no quise». Gabriel se pasó la mano por el pelo. «Es solo que he estado buscando ese contrato durante 20 minutos y...» «¿Pensaste que era una buena idea descargar tu frustración en mí?», lo interrumpió Isabel, con la voz peligrosamente tranquila. «Eso no es lo que yo... Eso es exactamente lo que fue», dijo Isabel, colocando el trapo en el fregadero con más fuerza de la necesaria. «Sofía, cariño, vamos a dar un paseo». «Isabel, espera». «No», ella se volvió hacia él. «Claramente necesitas algo de tiempo para calmarte. Y nosotras dos necesitamos un poco de aire fresco». Isabel levantó a Sofía de la silla alta, agarró la bolsa de pañales y salió de la cocina, dejando a Gabriel allí parado como si acabara de ser golpeado por un rayo. 3 horas más tarde, Isabel regresó con Sofía dormida en el cochecito y una mirada más tranquila en su rostro. Encontró a Gabriel sentado en el porche trasero,
mirando al jardín con una taza de café frío en sus manos. Isabel se puso de pie tan pronto como la vio. Antes de que digas nada, dijo Isabel, bloqueando el freno del cochecito. Necesito decir algunas cosas. Gabriel asintió, luciendo como si estuviera listo para recibir un merecido regaño. Entiendo que estás bajo presión, comenzó Isabel, sentándose en el columpio del porche. Entiendo que perder un contrato importante es estresante y que te sientes responsable de mucha gente. Pero lo que no puedes hacer es tratar a las personas que te rodean como herramientas que solo existen para hacer tu vida más fácil. Tienes razón, dijo Gabriel de inmediato. Fui completamente injusto. No he terminado. Isabel levantó la mano. Tienes esta costumbre de tratar todo como un problema a resolver, incluyendo a la gente. Tu secretaria no es una computadora que puedes reprogramar. Sofía no es un proyecto que puedes optimizar. Y yo no soy una empleada a la que puedes regañar cuando las cosas no salen como están planeadas. Gabriel se sentó pesadamente en la silla a su lado. Tienes toda la razón. Y lo siento. De verdad lo siento. ¿Por qué haces eso?, preguntó Isabel con la voz más suave ahora. ¿Por qué necesitas controlarlo todo? Gabriel se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Porque tengo miedo, admitió por fin. Tengo miedo de que si no mantengo todo bajo control, todo se desmorone. La empresa, mi capacidad para cuidar de Sofía, todo. ¿Y cuándo te dijo alguien que tenías que manejar todo por tu cuenta? Desde que Sara murió, su voz salió como un susurro. Todos me miraban, esperando que supiera qué hacer. Los abogados, los médicos, los empleados, todos asumieron que tenía un plan. Así que fingí que lo tenía. Isabel sintió una opresión en el pecho. Gabriel, no tienes que fingir conmigo. Lo sé, la miró. Es solo que es difícil dejar de hacerlo. Después de 2 años de actuar como si tuvieras el control, olvidas lo que es admitir que no lo tienes. ¿Puedo contarte un secreto? Isabel se inclinó hacia adelante. Nadie tiene realmente el control. Todo el mundo está inventándoselo a medida que avanza y esperando lo mejor. Gabriel se rió. Un sonido roto pero genuino. Eso es a la vez reconfortante y aterrador. Bienvenido a la edad adulta. Isabel sonrió. Población, todos los que fingen que saben lo que están haciendo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, viendo a Sofía dormir plácidamente en su cochecito. ¿Sobre esos libros que sugeriste?, dijo Gabriel por fin. ¿De verdad crees que podrían ayudar? No lo sé, respondió Isabel con honestidad. Pero lo que estás haciendo ahora claramente no está funcionando. Tal vez valga la pena intentar algo diferente. ¿Puedes mostrarme cuáles? Isabel sonrió. Claro, pero primero te vas a duchar, comer algo que no sea café, y pasar al menos 1 hora jugando con tu hija sin pensar en el trabajo. Eso suena peligrosamente cerca de no tener el control. Exacto. Isabel se puso de pie. A ver si sobrevives. Más tarde esa noche, Isabel encontró a Gabriel en la biblioteca, inclinado sobre uno de los libros que ella había recomendado. Le trajo una taza de té y la dejó a su lado. ¿Algo interesante? En realidad, sí. Levantó la vista, sorprendido. Este capítulo sobre la delegación efectiva nunca lo había pensado de esta manera. ¿Qué quieres decir? El autor habla de la diferencia entre delegar tareas y delegar autoridad. Yo siempre delego tareas, pero nunca dejo que la gente tome decisiones. Isabel se sentó en el sillón junto a la mesa. ¿Y eso te parece lógico? Desafortunadamente, tiene mucho sentido. Gabriel suspiró. Creo que acabo de descubrir por qué mi equipo me llama para todo. Nunca les he dejado manejar nada por su cuenta. Entonces tal vez sea hora de empezar a confiar en ellos. Gabriel cerró el libro y la miró. ¿Cómo te volviste tan sabia sobre cosas que ni siquiera son de tu campo? Los bibliotecarios leemos mucho. Isabel sonrió. Y observamos a la gente. Aprendes que la mayoría de los problemas humanos
Son solo variaciones de los mismos pocos temas. ¿Y cuál es mi tema básico? Isabel pensó en la pregunta con cuidado. El miedo a no ser suficiente. Por eso intentas compensarlo siendo todo para todos. La simplicidad de la observación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Eso es incómodamente preciso. La buena noticia es que no tienes que ser todo para todos. Isabel se puso de pie. Solo necesitas ser un padre para Sofía y un jefe para tu empresa. E incluso eso no tiene que ser perfecto. Mientras Isabel subía las escaleras a su habitación, Gabriel se quedó en la biblioteca unas horas más, leyendo sobre estrategias de liderazgo que nunca antes había considerado. Por primera vez en días, su mente no daba vueltas en círculos de pánico. Tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar con el peso del mundo por su cuenta. El juego de la vida real. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con una energía fresca que Isabel no había visto en semanas. Estaba en la cocina a las 7 de la mañana, con una camisa de vestir perfectamente planchada y sosteniendo una taza de café como si fuera un trofeo de victoria. «Buenos días», saludó a Isabel con una sonrisa. «La nueva niñera, la señorita Sofía, llega a las 9. Tiene un currículum excelente, excelentes referencias y experiencia con niños difíciles». Isabel, todavía en pijama con el pelo que parecía haber pasado por una batidora, levantó una ceja. «¿Niña difícil?» «Sofía no es difícil», dijo Isabel. «Solo es selectiva». «Exacto», dijo Gabriel, agarrando un trozo de tostada. «Y Sofía es una experta con niños selectivos». Isabel se sirvió un poco de café, intentando ignorar la extraña sensación en el estómago. Esto era lo que ella quería, ¿verdad? Que Gabriel encontrara una niñera adecuada para poder volver a su propia vida. «Estoy segura de que todo saldrá bien», dijo, intentando sonar convincente. Exactamente a las 9 en punto, sonó el timbre. Isabel estaba arriba cambiando a Sofía cuando escuchó voces en la entrada. Curiosa, se acercó a la escalera y echó un vistazo a la nueva niñera. La señorita Sofía era todo lo que Isabel no era. Alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y una postura que prácticamente gritaba eficiencia profesional. Llevaba un traje azul marino que parecía sacado directamente de un manual de cómo vestir para impresionar a padres adinerados, y llevaba una carpeta de cuero que probablemente costaba más que el alquiler del antiguo apartamento de Isabel. Isabel bajó las escaleras con Sofía en brazos, quien inmediatamente enterró la cara en el cuello de Isabel al ver a la extraña. «Señorita Sofía, ella es Isabel, y esta pequeña es Sofía», dijo Gabriel, haciendo las presentaciones. «Encantada de conocerte», dijo Sofía, ofreciendo a Isabel una sonrisa pulida y un firme apretón de manos. «Escuché que has estado sustituyendo aquí temporalmente. Debes estar ansiosa por volver a tu vida normal». Isabel le estrechó la mano, intentando averiguar si había un toque de sarcasmo en ese comentario. «Bueno, Isabel ha sido maravillosa», interrumpió Gabriel. «Pero sé que tiene sus propios planes». Sofía eligió ese momento exacto para mirar a Sofía por encima del hombro de Isabel, observando a la nueva candidata con la seriedad de un juez en un concurso de belleza. «Hola, Sofía», dijo la niñera con entusiasmo cuidadosamente medido. «¿No eres una cosita dulce?» Sofía rápidamente escondió su cara de nuevo. «Es un poco tímida con la gente nueva», explicó Isabel. «Claro». Sofía asintió con aire de suficiencia. «Es perfectamente normal. En unas horas seremos las mejores amigas». «¿Verdad, Sofía?» Sofía no respondió, pero Isabel pudo sentir que se aferraba a su camisa con un poco más de fuerza. Los primeros 30 minutos salieron sorprendentemente bien. La niñera mostró su eficiencia organizando los juguetes de Sofía por color y categoría.
explicándole a Gabriel los beneficios de una rutina estructurada y hojeando su carpeta llena de actividades de aprendizaje apropiadas para la edad. Isabel observaba desde la distancia, tratando de convencerse de que se alegraba de que Gabriel hubiera encontrado a alguien tan cualificado. Pero había algo en la forma en que la niñera hablaba de Sofía, como si fuera un proyecto para gestionar, no una niña para amar, que no le parecía bien. Ahora vamos a probar su reacción a una breve separación, anunció Sofía. Señorita Isabel, ¿le importaría salir por unos minutos? Isabel miró a Gabriel, quien asintió con aprobación. De acuerdo, dijo, besando la parte superior de la cabeza de Sofía. Vuelvo enseguida. En el momento en que Isabel salió de la habitación, el llanto comenzó. No un suave gemido, sino un grito de pánico en toda regla que hizo que Isabel se congelara en las escaleras. Esto es normal, escuchó decir a la niñera. Necesita aprender a manejar las transiciones. Pero el llanto no se detuvo. Siguió, y siguió, y siguió. 15 minutos más tarde, Isabel no pudo más y volvió a la habitación. Encontró a Sofía en el suelo, con la cara roja de tanto llorar, los brazos extendidos hacia la puerta. La niñera estaba sentada en un sillón, revisando un cronómetro como si fuera parte de un experimento científico. Isabel se apresuró, y Sofía prácticamente saltó a sus brazos. «Nanau. Está bien, cariño. Señorita Isabel», dijo la niñera, ofreciendo una sonrisa tensa. «Esto no ayuda al proceso de adaptación. El proceso puede esperar 5 minutos», respondió Isabel, meciendo suavemente a Sofía hasta que sus sollozos se desvanecieron. Al día siguiente, las cosas no mejoraron. Sofía se negó rotundamente a comer cualquier cosa que le ofreciera la niñera. Lloraba cada vez que se acercaba y desarrolló la costumbre de perseguir a Isabel por toda la casa. «Solo necesita tiempo», seguía diciendo Gabriel, aunque Isabel podía ver la preocupación creciendo en sus ojos. «Claro». La niñera estuvo de acuerdo, garabateando algo en su pequeña libreta. La resistencia inicial es común en los niños mimados. Isabel dejó de doblar la ropa de Sofía. «¿Mimada? Bueno, sí», dijo la niñera, ajustándose las gafas. «Es claro que ha sido demasiado consentida y no ha aprendido los límites adecuados». «Tiene 2 años», dijo Isabel, intentando mantener la voz tranquila. «Exactamente la edad en la que se deben introducir límites firmes». Isabel miró a Sofía, que jugaba tranquilamente en el suelo, y se preguntó si ella y la niñera estaban hablando siquiera de la misma niña. A la tarde siguiente, mientras Isabel estaba en su habitación, organizando algunas cosas, escuchó un suave golpe en la puerta. La abrió y encontró a Sofía de pie, con los brazos en alto, con una mirada que claramente decía: «Por favor, sácame de esta situación». «Hola, cariño», dijo Isabel mientras la levantaba. «¿Qué haces aquí?» «Mamá», dijo Sofía, señalando el pasillo como si explicara que se había escapado de una situación particularmente desagradable. Isabel llevó a Sofía a la ventana del dormitorio, donde podían ver a la niñera en el jardín, hablando por teléfono con una mirada exasperada en su rostro. «Parece que no se llevan muy bien», murmuró Isabel. «Mamá». Sofía estuvo de acuerdo, apoyando la cabeza en el hombro de Isabel. Al día siguiente, el conflicto finalmente llegó a su límite. Isabel estaba en la cocina preparando una merienda cuando escuchó voces alzadas provenientes de la sala de estar. «No, Sofía». La voz de la niñera estaba claramente irritada. «No puedes simplemente rechazar toda la comida saludable». Isabel se acercó a la puerta y vio a Sofía sentada en el suelo, con los brazos cruzados, mirando a la niñera, con una expresión desafiante que habría sido impresionante en una niña de 10 años, y mucho menos en una de 2. «Sofía, te vas a comer esta zanahoria o vamos a tener que hablar de las consecuencias», continuó la niñera. Sofía empujó el plato.
Esta niña es imposible. La niñera suspiró, girándose y notando a Isabel en la puerta. Señorita Isabel, ¿podría por favor explicarle a Sofía que las rabietas no son aceptables? En realidad, Isabel entró en la habitación. Creo que solo está expresando sus preferencias. ¿Preferencias? La niñera repitió como si la palabra fuera un concepto extranjero. Tiene 2 años. Come lo que los adultos decidan que debe comer. ¿Oh? Dijo Isabel, agachándose al nivel de Sofía. Podríamos preguntarle qué tipo de merienda le gustaría hoy. Ese es exactamente el tipo de permisividad que conduce al comportamiento manipulador, dijo la niñera, cruzando los brazos. Isabel sintió un calor subir por su pecho. ¿Comportamiento manipulador? Es obvio que ha aprendido a conseguir lo que quiere creando una escena. Es una niña mimada y manipuladora. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la puerta principal, abriéndose. Gabriel había llegado a casa del trabajo, y por el sonido de sus pasos rápidos, había escuchado al menos parte de la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó al entrar en la habitación. Solo le estaba explicando a la señorita Isabel la importancia de... La niñera comenzó. Llamó a Sofía mimada y manipuladora. Isabel la interrumpió, levantando a la pequeña. Gabriel se quedó muy quieto, muy quieto. Ella dijo ¿qué? Señor Montenegro, simplemente estaba señalando que... La niñera intentó explicar. Váyase, dijo Gabriel, con la voz peligrosamente tranquila. Disculpe, váyase de mi casa ahora. Señor Montenegro, si me permite explicar. No hay nada que explicar, dijo él, con la voz subiendo ligeramente. Nadie llama a mi hija manipuladora. Recoja sus cosas y váyase. La niñera miró de Gabriel a Isabel, luego a Sofía, como si intentara entender cómo las cosas habían escalado tan rápido. Muy bien, dijo, ajustando su maletín con herida dignidad. Pero verá que el consentimiento excesivo no es amor real. Y usted aprenderá que juzgar a una niña de 2 años no es profesionalismo, respondió Gabriel, abriendo la puerta de la sala de estar de forma significativa. Después de que la niñera se fue, un extraño silencio cayó sobre la habitación. Sofía, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, de repente sonrió y aplaudió sus manos, como si acabara de ver una actuación particularmente entretenida. Bueno, dijo Isabel por fin, eso fue algo. Gabriel se pasó las manos por el pelo. Isabel, necesito pedirte un favor. Claro, ¿te quedarías permanentemente como niñera de Sofía? Isabel lo miró a él, luego a Sofía, que todavía sonreía en sus brazos. Gabriel, se supone que empiezo en la biblioteca en 5 días. Pagaré 3 veces el salario de la biblioteca, dijo rápidamente. Y puedes seguir viviendo aquí, tu propia ala, ¿recuerdas? Isabel pensó por un momento. Era una oferta generosa, muy generosa, pero significaría renunciar al trabajo de la biblioteca y a los planes que había hecho para su vida. Es una oferta tentadora, dijo por fin. ¿Entonces te quedarás? Isabel miró a Sofía, que eligió ese momento para darle un ruidoso y exagerado beso en la mejilla, haciéndolos reír a ambos. Está bien, suspiró Isabel. Llamaré a la biblioteca mañana. ¿En serio? En serio. Pero si contratas a otra Sofía, salgo corriendo por la puerta. No más niñeras, prometió Gabriel. Solo tú. Esa noche, después de acostar a Sofía, Isabel encontró a Gabriel en la cocina, sirviendo 2 copas de vino. Para celebrar, dijo, entregándole una. ¿Celebrar qué? ¿El hecho de que renuncié a mis planes de carrera para ser una niñera a tiempo completo? Para celebrar que mi hija finalmente tiene a alguien que la entiende de verdad, respondió, levantando su copa. Chocaron suavemente sus copas, e Isabel se dio cuenta de que estaba de pie más cerca de él de lo necesario, lo suficientemente cerca como para notar que llevaba una colonia cara, lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos cuando sonreía. Isabel,
dijo Gabriel de repente. Sí, gracias por quedarte, por cuidarla como si fuera mía, terminó Isabel suavemente. Él asintió, y de repente el espacio entre ellos pareció llenarse de una electricidad que Isabel no sabía cómo interpretar. Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella, y ella se dio cuenta de que no se estaba alejando. Isabel, susurró. Sí, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decidir qué hacer en ese momento, un agudo grito resonó a través del monitor del bebé. Sofía, dijeron al mismo tiempo, separándose rápidamente. Yo voy, dijo Isabel, ya dirigiéndose hacia las escaleras. Isabel, llamó Gabriel. Ella se giró. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Mientras subía las escaleras para consolar a Sofía, Isabel no podía dejar de pensar en el momento que casi había sucedido en la cocina. Y lo más preocupante, el hecho de que una parte de ella deseaba que Sofía no se hubiera despertado. Algunas cosas eran más complicadas de lo que parecían, y su nuevo trabajo como niñera se estaba convirtiendo rápidamente en una de ellas. Un nuevo destino. En las semanas que siguieron, algo extraordinario sucedió en la vida de Gabriel Montenegro. Comenzó a poner en práctica las estrategias de los libros que Isabel había recomendado, y los resultados fueron sorprendentemente positivos. En lugar de microgestionar cada decisión, comenzó a dar a su equipo una autoridad real. Cuando un proveedor canceló un contrato, en lugar de entrar en pánico, reunió a su personal y simplemente dijo: «Ustedes saben qué hacer. Confío en ustedes». El efecto fue casi mágico. Su secretaria dejó de pensar en renunciar. Su equipo comenzó a resolver problemas sin bombardearlo con frenéticas llamadas telefónicas. Y para su sorpresa, la compañía no solo se recuperó. Comenzó a prosperar de una manera que no había visto en años. «Te ves diferente», dijo Isabel una mañana, encontrándolo en la cocina haciendo tortitas. Tortitas de verdad, no solo café y ansiedad. ¿Diferente cómo? Menos como alguien que siempre está esperando a que el mundo se incendie. Gabriel se rió, volteando una tortita con más confianza de la que ella esperaba. Tal vez sea porque he aprendido que a veces el mundo se incendiará. Y eso no significa que tenga que ser el único bombero. Mírate, siendo filosófico antes de las 8 a.m. Isabel sonrió, acomodando a Sofía en su silla alta. Eso es progreso. Sofía aplaudió sus manos al ver las tortitas, soltando un alegre chillido que los hizo reír a ambos. En realidad, dijo Isabel, sirviendo zumo de naranja, estaba pensando que tal vez sea hora de que salgamos un poco de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos fueron a un parque? Gabriel se detuvo a mitad de camino. La masa todavía goteaba del cucharón. ¿Un parque? Sí, ya sabes. Hierba, árboles, niños corriendo. Muy popular entre las personas con niños pequeños. Sé lo que es un parque, dijo, sonando ligeramente ofendido. Es solo que, bueno, nunca pensé en llevar a Sofía a uno. ¿Por qué no? Gabriel pensó por un momento mientras apilaba las tortitas en un plato. Supongo que siempre vi los parques como lugares donde las cosas podían salir mal. Sofía podría lastimarse o comer arena o divertirse, hacer ejercicio y tener experiencias normales de la infancia. Eso también, admitió con una sonrisa. De acuerdo, probemos esto del parque. 2 horas más tarde, estaban en el parque de la 93, con una cesta de picnic que Isabel había preparado, y Sofía con un pequeño vestido amarillo que la hacía parecer un pequeño rayo de sol. ¿Ves?, dijo Isabel, extendiendo una manta bajo un árbol. El mundo no se acabó solo porque salimos de casa. El día aún es joven, murmuró Gabriel, pero estaba sonriendo. Sofía, que había estado tranquila durante la corta caminata hasta su lugar perfecto, de repente se iluminó al ver a otros niños jugando cerca. Señaló hacia el parque infantil,
balbuceando algo que sonaba como una mezcla de ir y ahora. Parece que alguien tiene una opinión sobre nuestros planes. Se rió Isabel. De acuerdo, pequeña. Gabriel se puso de pie y le extendió los brazos a Sofía. Vamos a explorar. Lo que siguió fueron 2 de las horas más agradables que cualquiera de ellos había tenido en mucho tiempo. Sofía descubrió que la arena era fascinante para excavar, que los toboganes eran emocionantes y que el helado comprado a un vendedor ambulante era claramente la mejor invención de la historia. El problema con el helado se hizo evidente unos 10 minutos después de comprarlo. Fue cuando Sofía decidió que era más divertido untar el dulce por toda su ropa que realmente comérselo. No, Sofía, dijo Isabel, intentando limpiar la cara de la pequeña con una servilleta. El helado va en tu boca, no en tu vestido. Pero Sofía tenía otras ideas. Se rió y se frotó las manos pegajosas por el pelo, convirtiendo sus rizos rubios en lo que parecía una obra de arte abstracta hecha de fresa y vainilla. Bueno, dijo Gabriel, tomando fotos con su teléfono. Al menos se está divirtiendo. Dice el hombre que no le dará un baño después, respondió Isabel. Pero ella también se estaba riendo. La escena se volvió aún más divertida cuando Sofía, aparentemente cansada de quedarse quieta para que la limpiaran, decidió correr hacia el parque infantil. Isabel se levantó de un salto para seguirla, pero no se dio cuenta de que la manta estaba atrapada bajo la cesta de picnic. El resultado fue un tropiezo espectacular que la dejó sentada en la hierba, con una expresión completamente aturdida. Muy elegante, murmuró para sí misma, sacándose las hojas del pelo. Gabriel no pudo contenerse. Se rió. Una risa genuina, fuerte y contagiosa mientras ayudaba a Isabel a ponerse de pie. ¿Estás bien? Mi dignidad recibió un golpe, pero físicamente estoy bien, respondió Isabel, quitándose la hierba de la ropa. Ahora, ¿dónde está la pequeña fugitiva? Encontraron a Sofía en el tobogán, todavía pegajosa de helado, pero radiante de alegría. Gabriel siguió tomando fotos. Sofía en el columpio, Isabel empujándola suavemente. Sofía alimentando a los patos en el estanque, con más pan aterrizando en el agua que llegando a los patos. Los 3 acostados en la manta, mirando al cielo e imaginando formas en las nubes. Desaparece una. Isabel señaló una nube especialmente esponjosa. Yo veo un conejito gigante, discrepó Gabriel. Papá, intervino Sofía, señalando una nube completamente diferente. Ella claramente tiene razón, se rió Isabel. Esa es definitivamente un papá. Cuando regresaron a casa al final de la tarde, estaban todos cansados, un poco sucios y extrañamente felices. Sofía se había quedado dormida en el cochecito, en el camino de regreso con rastros de helado todavía detrás de sus orejas. Eso fue, comenzó Gabriel, llevando la cesta de picnic vacía, caótico, desordenado, completamente diferente a cualquier cosa que normalmente planearías. Perfecto, terminó él. Iba a decir perfecto. Isabel sonrió, sintiendo que algo cálido se extendía por su pecho. ¿Cenamos? Déjamelo a mí, dijo Gabriel con confianza. Sé cocinar. ¿Estás seguro? Porque tengo los números de al menos 3 lugares de comida para llevar. Absolutamente seguro, la interrumpió. ¿Qué tan difícil puede ser? 45 minutos más tarde, Isabel estaba sentada en el suelo de la cocina, riéndose hasta que le corrían las lágrimas por la cara, mientras Gabriel intentaba ahuyentar el humo que salía del horno. Dije que sabía cocinar, dijo él, mirando lo que solía ser lasaña. No dije que fuera bueno en eso. Es carbón artístico, logró decir Isabel entre risas. Muy moderno, muy quemado, corrigió Gabriel, uniéndose a ella en el suelo. ¿Pizza? Pizza. Ella estuvo de acuerdo. Mientras esperaban la entrega, se quedaron en el suelo de la cocina. Sofía jugando entre ellos con bloques de colores,
e Isabel se dio cuenta de que este momento simple y poco glamuroso era lo más cerca que se había sentido de estar en casa. «¿Isabel?», dijo Gabriel de repente. Sí. «¿Puedo mostrarte algo?». «Claro». Se levantó y regresó unos minutos después, con una caja de madera que Isabel nunca había visto antes. «Estas son cartas que Sara escribió», explicó, sentándose a su lado de nuevo. «Algunas para mí, algunas para Sofía». Isabel miró la caja como si fuera algo precioso y frágil. «¿Las lees?». «Las que son para mí, sí, a veces. Pero hay una que escribió para que Sofía la abriera cuando fuera mayor, y yo nunca he sido capaz de leerla». «¿Por qué no?». Gabriel se quedó en silencio por un momento, viendo a Sofía apilar sus bloques con seria concentración. «Porque una vez que la lea, realmente se habrá ido. Mientras haya algo de ella que no haya leído, se siente como si todavía hubiera una conversación más que tener». Isabel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Pero Gabriel, tal vez el punto no es terminar una conversación. Tal vez es comenzar algo nuevo». Él la miró, luego la caja, luego a Sofía. «¿La leerías conmigo?». «Si quieres que lo haga». Con las manos ligeramente temblorosas, Gabriel abrió el sobre marcado «Para mi pequeña Sofía. Cuando seas lo suficientemente mayor para entender». La carta era corta, escrita con la delicada caligrafía de Sara, llena de amor y esperanza por una hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Hablaba de sueños que tenía para Sofía, de cómo esperaba que fuera valiente y amable, y de cómo quería que supiera que había sido amada incluso antes de nacer. Al final, había una línea que los hizo llorar a ambos. «Y espero que tu papá encuentre a alguien maravilloso para amarlos a ambos, de la manera que se merecen». «Gabriel», susurró Isabel, sus palabras apenas audibles. «Ella lo sabía», dijo con la voz ahogada. De alguna manera, ella lo sabía. Isabel extendió la mano y le tomó la suya, entrelazando suavemente sus dedos. «Ella quería que fueras feliz. Y quiero serlo». Se volvió para mirarla. «Quiero ser feliz contigo». Lo que sucedió a continuación se sintió tan natural como respirar. Gabriel se inclinó hacia ella. Isabel no se apartó, y cuando sus labios se encontraron, se sintió como si todas las piezas dispersas de sus vidas finalmente hubieran encajado en su lugar. El beso fue suave al principio, vacilante, luego más profundo, más seguro. Isabel sintió que estaba a la vez cayendo y volando, como si todo en su vida la hubiera llevado a este momento exacto. Cuando se separaron, se quedaron así por un momento, respirando al unísono, las frentes tocándose, mientras Sofía jugaba felizmente a sus pies, completamente ajena a que el mundo acababa de cambiar. «Isabel», comenzó Gabriel, pero antes de que pudiera continuar, el teléfono sonó, fuerte y persistente, destrozando el momento como el cristal. Gabriel miró el teléfono, luego a Isabel, claramente dividido. «Contesta», dijo ella suavemente. «Podría ser importante». «Montenegro», dijo al teléfono, con la voz todavía un poco ronca. Isabel vio cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba, de relajada a enfocada a preocupada. «¿Cuándo?», preguntó. «No puede esperar hasta el lunes». «Ya veo, sí, estaré allí mañana». Colgó y se giró hacia Isabel con una mirada de disculpa. «Problema en Barcelona. Tengo que volar mañana. 2 días, tal vez 3. «Oh», dijo Isabel, intentando ocultar la decepción en su voz. «Isabel», él le tomó la mano de nuevo. «¿Te quedarías con Sofía hasta que regrese?». Ella lo miró, luego a Sofía, que acababa de apilar 4 bloques y estaba aplaudiendo para sí misma. «Claro», dijo ella. «Estaremos bien». «Gracias». Le besó la frente suavemente. «Volveré tan pronto como pueda». Esa noche, mientras Isabel acostaba a Sofía, no podía dejar de pensar en el beso,
en la carta de Sara y en la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Algunos cambios, pensó, llegan como tormentas. Otros llegan como un beso en la cocina de alguien, suave y tan inevitable como el atardecer. El secreto en el porche. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con el sonido del taxi de Gabriel saliendo de la entrada a las 5:30. Se estiró en la cama, escuchando la inusual quietud de la gran casa, y de repente se dio cuenta. Estaba sola con Sofía durante los próximos 2 días, completamente sola, responsable de una niña de 2 años en una mansión que todavía a veces se sentía como un museo. «Muy bien, Isabel», murmuró para sí misma, poniéndose la bata. «¿Cuántas personas cuidan niños? Millones, miles de millones. Tú puedes hacer esto». El primer desafío llegó 20 minutos después, cuando Sofía se despertó llorando, porque papá no estaba allí para darle los buenos días como siempre. «Lo sé, cariño». Isabel la levantó y la meció suavemente. «Papá se fue a trabajar, pero volverá pronto. Mientras tanto, somos nosotras dos, y tenemos planes muy importantes hoy». «¿Papá?», preguntó Sofía, mirando a su alrededor con ojos soñolientos. «Papá va a volver», prometió Isabel. «Pero primero, ¿qué tal un desayuno y luego podemos leer cuentos?» Muchos cuentos. La mañana resultó ser sorprendentemente tranquila. Isabel descubrió que Sofía era una audiencia muy entusiasta para sus voces de personajes, aplaudiendo cada vez que Isabel fingía ser un león rugiente o un búho ululando. Pasaron 1 hora entera en la biblioteca, con Sofía señalando diferentes libros e Isabel inventando historias sobre la marcha solo a partir de las imágenes de las portadas. «Y entonces», dijo Isabel dramáticamente, fingiendo leer un libro sobre un perro, «el valiente perrito decidió que quería volar como un pájaro». «Guau, guau», añadió Sofía sonriendo. «Exacto, guau, guau», dijo, «lo intentaré», y escaló el árbol más alto que pudo encontrar. Fue durante el tercer cuento inventado cuando Margarita, la ama de llaves, apareció en la puerta con una bandeja de té. «Siento interrumpir», dijo con una cálida sonrisa. «Pensé que les gustaría un pequeño refrigerio». «Margarita, eres un ángel», suspiró Isabel. «Me preguntaba cómo iba a arreglármelas para el almuerzo sin dejar a Sofía sola». «Señorita Isabel», Margarita dejó la bandeja en la mesa baja. «¿Puedo decir que es un placer verla con la pequeña Sofía así? ¿Qué quieres decir?» «Bueno», Margarita ajustó las servilletas de forma ordenada. «El señor Gabriel siempre ha sido muy estructurado con la rutina de la niña. Hora para esto, hora para aquello. Pero usted la deja ser una niña». Isabel miró a Sofía, que estaba intentando pasar las páginas de un libro al revés. «No estoy del todo segura de lo que estoy haciendo, para ser honesta». «Nadie lo sabe realmente», dijo Margarita con una suave risa. «Pero el amor siempre funciona mejor que los manuales». Después del almuerzo, Isabel decidió que era hora de que Sofía aprendiera algo nuevo. «¿Qué tal si aprendemos un salmo?», sugirió, sentándose al piano en la sala de música. Isabel no sabía tocar el piano. Sus habilidades musicales se limitaban a cantar en la ducha, pero descubrió que podía presionar algunas teclas y hacer una melodía simple mientras cantaba. «Estrellita, ¿dónde estás?», cantó, presionando teclas al azar que sonaban vagamente musicales. Para su sorpresa y deleite, Sofía intentó cantar, haciendo sonidos melódicos que eran casi reconocibles como música. «Inca, Inca», cantó Sofía, aplaudiendo sus manos. «Así es», Isabel aplaudió también. «Estás cantando». Pasaron toda la tarde creando su propia versión de canciones infantiles clásicas, con Isabel en su piano improvisado y Sofía proporcionando voces entusiastas, aunque no siempre afinadas. Más tarde por la tarde, Roberto, el chofer, las encontró a las 2 en la cocina intentando hacer galletas. O más bien,
Isabel intentando hacer galletas, mientras Sofía supervisaba desde su silla alta, contribuyendo ocasionalmente con harina esparcida por todo el mostrador. ¿Necesitan una mano?, ofreció, viendo el colorido desorden que alguna vez había sido una cocina impecable. ¿Sabes hacer galletas?, preguntó Isabel, esperanzada. Mi esposa siempre dice que soy mejor siguiendo recetas que navegando por el tráfico de Bogotá. Roberto sonrió. Y eso es mucho decir. Con Roberto al mando de la operación e Isabel proporcionando entretenimiento constante para Sofía, lograron hornear 2 docenas de galletas que solo estaban ligeramente quemadas en los bordes. «Éxito», declaró Isabel, mordiendo una galleta caliente. «Sofía, hemos demostrado que podemos hacer comida comestible». «Más o menos comestible», añadió Roberto con una carcajada. Al día siguiente, Isabel se despertó sintiéndose más segura. Había superado su primer día sola con Sofía, sin ningún desastre más grande que la harina en el suelo de la cocina. Tal vez realmente sabía lo que estaba haciendo. Esa confianza duró hasta las 9 de la noche, cuando una fuerte tormenta azotó Bogotá. Isabel estaba leyéndole a Sofía en su dormitorio, cuando se dio cuenta de que la pequeña se sentía más caliente de lo normal. «¿Sofía?», dijo, colocando su mano en la frente de la niña y sintiendo que su estómago se encogía. «¿Tienes fiebre?». Sofía estaba claramente incómoda, llorando de una manera que Isabel nunca había escuchado antes. No el llanto habitual de cansancio o mal humor, sino algo que sonaba como dolor real. Isabel intentó mantener la calma. Las fiebres en los niños eran comunes, lo sabía. Pero Sofía seguía calentándose, y sus tranquilos llantos se estaban convirtiendo en gemidos desgarradores. «Está bien, cariño», murmuró Isabel, caminando por la casa con Sofía en brazos. «Tomaremos un poco de medicina y te sentirás mejor pronto». Pero incluso después de darle la medicina adecuada y probar cada truco calmante que conocía, la fiebre de Sofía no bajaba y el llanto no se detenía. Isabel miró el reloj. 10:30 p.m. Gabriel probablemente estaba durmiendo, preparándose para su gran reunión al día siguiente. Dudó durante 5 minutos antes de marcar su número. «¿Isabel?». Su voz se encendió, instantáneamente alerta. «¿Qué está pasando?». «Sofía tiene fiebre», dijo Isabel, intentando mantener la voz firme. «Una alta. Le di medicina, pero no deja de llorar, y se siente muy caliente». «¿Cuánto tiempo ha pasado?». «1 hora, tal vez 1 hora y media». Escuchó movimiento al otro lado. Gabriel vistiéndose por el sonido. «Voy a casa». «Gabriel, no tienes que hacerlo. Es solo una fiebre. Puedo manejarlo». «Isabel». Su voz era firme pero amable. «Ustedes dos son más importantes que cualquier reunión. Me voy ahora. Estaré allí en 2 horas». Mientras esperaba, Isabel siguió caminando por la casa con Sofía, cantando suavemente, intentando cualquier cosa para calmarla. Margarita salió en pijama y bata, ofreciendo ayuda y apoyo moral. Roberto incluso apareció, listo para llevarlas al hospital, si fuera necesario. «No tienen que quedarse todos despiertos», dijo Isabel, abrumada. «Señorita Isabel», dijo Margarita con firmeza, «esta familia se cuida mutuamente, y usted es parte de esta familia ahora». 2 horas más tarde, Isabel escuchó el sonido de un coche que se detenía rápidamente en la entrada. Gabriel se apresuró a entrar por la puerta principal, todavía con un traje arrugado y el pelo desordenado. «¿Cómo está, Uncle?», preguntó, extendiendo los brazos de inmediato. «Más o menos igual», dijo Isabel, entregándole a Sofía, y notando cómo la pequeña se calmaba ligeramente con el toque familiar. «Su temperatura todavía está alta, pero ya no ha subido más». Gabriel sostuvo a Sofía cerca de su pecho, susurrando palabras suaves, mientras le tocaba suavemente la frente. «Hola, pequeña», murmuró. «Papá está aquí. Ya estás bien ahora». Isabel observó la forma en que él sostenía a Sofía.
la forma en que su voz se suavizaba en algo tierno y protector, y sintió una opresión en el pecho. Había dejado una importante reunión de negocios, posiblemente la que podría salvar el contrato que habían perdido, para volver a casa porque su hija estaba enferma. 2 horas más tarde, la fiebre de Sofía finalmente bajó. Estaba durmiendo plácidamente en los brazos de Gabriel, respirando suavemente, su piel finalmente de vuelta a la temperatura normal. «Gracias», dijo Gabriel en voz baja, mirando a Isabel, «por cuidarla, por llamarme, por todo. No tienes que agradecerme por hacer mi trabajo. Esto no es solo tu trabajo», dijo, con la voz seria. Esto es que te preocupas por ella como si fuera tuya». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sí me preocupo, probablemente más de lo que debería». Al día siguiente, después de que Sofía se despertara completamente recuperada y llena de energía como si nada hubiera pasado, Gabriel encontró a Isabel en el porche, bebiendo café y mirando al jardín. «¿Puedo sentarme?» «Claro». Se sentaron en silencio durante unos minutos, escuchando a Sofía jugar en la sala de estar con Margarita. «Sobre anoche», comenzó Gabriel. «Te perdiste tu importante reunión», dijo Isabel. «Lo siento». «No lo sientas», se giró para mirarla. «Fue reprogramada, e incluso si no lo hubiera sido, habría tomado la misma decisión». «¿Por qué?» «Porque ustedes dos significan más para mí que cualquier negocio». Isabel sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Gabriel, Isabel, necesitamos hablar sobre el futuro, sobre lo que está pasando entre nosotros». «Lo sé», suspiró ella. «Y tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De encariñarme demasiado», admitió. «Contigo, con Sofía, con esta vida. Y luego, descubrir que solo era temporal». Gabriel le tomó la mano. «Isabel, mírame». Ella se giró para mirarlo a los ojos. «No quiero perderte, ni como niñera de Sofía, ni como lo que sea que nos estemos convirtiendo. ¿Entiendes eso?» «Sí», dijo ella suavemente. «Pero ¿qué pasa si las cosas cambian? ¿Qué pasa si conoces a alguien que encaja mejor en tu mundo?» «Mi mundo», repitió Gabriel, sonriendo suavemente. «Es una casa donde mi hija se ríe, donde alguien quema la cena y no le importa, donde puedo ser un padre, en lugar de un CEO. Ese es mi mundo ahora, y tú estás justo en el centro de él». Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro de que quiero averiguar a dónde va esto», dijo él. «Si tú también quieres». Isabel miró hacia la casa detrás de ellos, donde podía oír a Sofía riéndose con Margarita, al jardín donde habían hecho picnics, al hombre sentado a su lado que había dejado todo para volver a casa cuando lo necesitaban. «Sí», dijo por fin. «Yo también quiero averiguarlo». Gabriel sonrió, no la sonrisa pulida de un hombre de negocios, sino algo cálido y genuino que hizo que Isabel se diera cuenta de que finalmente había encontrado su lugar. «Bueno», dijo, poniéndose de pie y tendiéndole la mano. «¿Qué tal si empezamos con el desayuno? Prometo no quemar nada hoy». «Ya veremos». Isabel se rió, tomando su mano. «Pero mantengo la pizzería en marcación rápida, por si acaso». Mientras caminaban de regreso a la casa juntos, Isabel se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en el futuro con ansiedad. En cambio, simplemente estaba feliz de estar exactamente donde estaba, en ese momento, con las personas que se habían convertido en su familia de una manera que nunca podría haber planeado. El final feliz de la familia Montenegro. 2 días después, Isabel pensó que sería una buena idea llevar a Sofía a una visita sorpresa a la oficina de Gabriel. Después de todo, él había mencionado varias veces cuánto extrañaba a su hija durante los largos días de trabajo. Y Sofía siempre se emocionaba cuando escuchaba la palabra papá. «Vamos a darle una sorpresa a papá», dijo Isabel, mientras vestía a Sofía con un vestido rosa que la hacía parecer una pequeña muñeca. «Papá»,
Sofía aplaudió sus manos, claramente aprobando el plan. La oficina de Gabriel estaba en el piso 32 de un rascacielos de vidrio y acero en el centro de Bogotá, con una vista que hacía que Isabel se sintiera un poco mareada. La recepcionista las reconoció de inmediato y las acompañó a su oficina con cálidas sonrisas. «Sorpresa», dijo Isabel, apareciendo en la puerta con Sofía en sus brazos. El rostro de Gabriel se iluminó de una manera que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. «Qué maravillosa sorpresa», dijo, levantándose y extendiendo la mano hacia Sofía. «¿Cómo están mis dos chicas favoritas?» Isabel sintió una extraña calidez ante la frase «mis dos chicas», pero trató de no pensar demasiado en ello. Pasaron una hora encantadora en la oficina, con Sofía fascinada por los rascacielos que podía ver a través de la ventana, y Gabriel claramente más relajado de lo que Isabel estaba acostumbrada a ver cuando estaba en modo de trabajo. Algunos compañeros de trabajo se detuvieron a saludar, todos comentando lo grande que se había vuelto Sofía y lo obvio que era que adoraba a Isabel. «Tengo que volver a una reunión», dijo Gabriel a regañadientes. «Pero, ¿qué tal una cena fuera esta noche? ¿Los tres?» «Suena perfecto», Isabel sonrió. «Te dejaremos volver al trabajo». Isabel estaba esperando el ascensor con Sofía cuando escuchó voces familiares provenientes del pasillo cercano. Dos mujeres en traje, aparentemente ejecutivas, hablaban mientras caminaban. «¿Esa es su nueva novia?», preguntó una de ellas. «Creo que sí», respondió la otra. «Es linda, pero parece un poco ordinaria». Isabel dejó de presionar el botón del ascensor, curiosa a pesar de sí misma. «Bueno, ya sabes, Gabriel», continuó la primera voz. «Siempre se involucra temporalmente con empleadas. Luego desaparece. ¿Recuerdas a la asistente de marketing y a esa consultora de recursos humanos?» «Es verdad». La segunda mujer se rió. «Tiene un patrón. Unas semanas de romance. Luego vuelve a ser su yo habitual de CEO frío. Apuesto a que esta no durará 2 meses». Isabel sintió que la sangre se le helaba. El ascensor llegó con un ding, pero apenas podía moverse para entrar. «¿Mamá?», preguntó Sofía, notando el cambio repentino en el estado de ánimo de Isabel. «Está bien, cariño», susurró Isabel, pero su mente estaba acelerada. ¿Empleadas? Tenía un patrón. Romance temporal. Todo el camino a casa, las palabras resonaron en la cabeza de Isabel. ¿Eso es lo que soy? ¿Solo otra mujer en una cadena de aventuras temporales? ¿La niñera que resultó ser conveniente para algo más? Isabel intentó convencerse a sí misma de que las mujeres solo estaban cotilleando, de que realmente no sabían nada. Pero la duda había sido plantada y creció como una hierba venenosa. En la cena de esa noche, Isabel estaba más callada de lo habitual. Gabriel, que había llegado a casa alegre y hablando de planes para el fin de semana, se dio cuenta gradualmente de que algo andaba mal. «¿Estás bien?», preguntó, después de que varios intentos de conversación no recibieran más que respuestas de una sola palabra. «Estoy bien», dijo Isabel, moviendo la comida en su plato. «Isabel», Gabriel dejó su tenedor. «Claramente no estás bien. ¿Qué pasó?». Isabel lo miró, a este hombre que había llegado a significar tanto para ella, y se preguntó si estaba siendo ingenua. ¿Era solo una fase temporal en su vida cuidadosamente organizada? «Se trata de nosotros», dijo por fin. «¿Qué pasa con nosotros? Tal vez debería irme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel se congeló, como si sus palabras tuvieran el poder de detenerlo por completo. «¿Quieres irte?», preguntó, su voz cuidadosamente controlada. Isabel dudó. Una parte de ella quería gritar «no», explicarle lo de las mujeres en la oficina, esperar que él la convenciera de que estaba equivocada. Pero la parte asustada, la parte que había sido herida antes,
Le susurró que era mejor irse antes de ser abandonada. Tal vez sea lo mejor, dijo, odiando cómo sonaban esas palabras, incluso saliendo de su propia boca. Gabriel asintió lentamente, pero Isabel pudo ver que algo se rompía detrás de sus ojos. Si eso es lo que quieres, dijo, respetaré tu decisión. Gracias, susurró Isabel, sintiendo que estaba viendo cómo su vida se desmoronaba. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con un corazón tan pesado como una piedra. Gabriel se había ido temprano al trabajo, dejando solo una nota que decía que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para organizarse. Con lágrimas corriendo por su cara, Isabel comenzó a empacar sus pocas pertenencias. No había mucho. 2 maletas, unas pocas cajas de libros y recuerdos de unos pocos meses que habían cambiado por completo su vida. Antes de irse, decidió pasar por la oficina de Gabriel para dejar las llaves y despedirse como es debido. Pero al entrar en la habitación, algo en su escritorio le llamó la atención. Era una foto de los 3, Gabriel, Isabel y Sofía, tomada el día del picnic en el parque. Sofía estaba sentada en el regazo de Isabel, cubierta de helado, y los 3 se reían como si fuera el momento más feliz del mundo. Isabel le dio la vuelta a la foto y leyó el mensaje que Gabriel había escrito con su caligrafía. La persona que me hizo feliz de nuevo y trajo la risa de vuelta a esta casa. Las lágrimas vinieron con más fuerza ahora. Isabel se aferró a la foto, sintiendo todo el peso de su error. Las mujeres en la oficina no sabían nada. Estaban cotilleando, haciendo suposiciones basadas en quién pensaban que era Gabriel, no en quién era realmente. Isabel corrió por la casa buscándolo. «Margarita», llamó. «¿Dónde está Gabriel?» Margarita apareció en la cocina con una expresión triste. «Oh, señorita Isabel, se fue esta mañana con la pequeña Sofía. Dijo que iban a visitar a su hermana en Cali por unos días». «¿Por unos días?» «Sí, querida, se veía bastante deprimido cuando se fue». Isabel se apoyó contra la pared, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Lo había arruinado todo. Por culpa de los chismes, por culpa del miedo, por culpa de su propia inseguridad, había tirado por la borda lo mejor que le había pasado en la vida. La casa, que siempre se había sentido cálida y llena de vida, ahora se sentía vacía y fría. Sin la risa de Sofía resonando por los pasillos, sin Gabriel asomándose por la cocina para robar un bocado de lo que sea que Isabel estuviera cocinando, sin la sensación de familia que había crecido entre ellos, la mansión era solo un edificio grande y silencioso. Isabel subió a su habitación y se sentó en la cama, sosteniendo la foto y dándose cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Había dejado que el miedo venciera al amor, la inseguridad a la confianza, y ahora no sabía si tendría una segunda oportunidad para arreglar las cosas. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía. Afuera comenzó a llover, como si el cielo mismo estuviera llorando por las oportunidades perdidas y las palabras que debieron ser dichas, pero que nunca lo fueron. Unas horas más tarde, Isabel estaba metiendo el último libro en la caja, cuando Margarita llamó suavemente a la puerta del dormitorio. «Señorita Isabel». El ama de llaves entró con un sobre en sus manos. El señor Gabriel le dejó esto antes de irse. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la caligrafía familiar de Gabriel, y por un momento dudó en abrirlo, temiendo lo que podría encontrar dentro. La carta era larga, escrita a mano en papel con membrete de la empresa, pero las palabras eran profundamente personales. «Isabel, no sé por qué decidiste irte, pero respeto tu elección. Tal vez interpreté mal las señales.
Tal vez asumí cosas que no debería haber asumido. Pero necesito que sepas algunas cosas antes de que nos separemos. Merezca, me enamoré de la forma en que cuidas a Sofía. No por deber, sino como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Me enamoré de la forma en que te ríes en voz baja cuando crees que nadie te está mirando, como si te guardaras pequeñas alegrías para ti misma. Me enamoré de los libros que llevas a todas partes, la sabiduría tranquila que compartes sin darte cuenta, el coraje que te llevó a cruzar esa cortina de primera clase en el avión y cambiar nuestras vidas para siempre. Nunca lo planeé. Después de Sara, pensé que mi corazón estaba permanentemente cerrado. Pero luego llegaste, con tu risa genuina y tus cuentos inventados, y de repente mi casa volvió a estar viva. No puedo imaginar el futuro sin ti. No puedo imaginar a Sofía creciendo sin tus canciones tontas y tus aventuras en el parque. No puedo imaginar mi vida sin alguien que me haga querer ser un hombre mejor, un padre mejor. Si sientes lo mismo, si hay siquiera una posibilidad de que estemos tirando algo real, estoy en la casa de mi hermana en Cali. La dirección está en el reverso. Si no vienes, lo entenderé. Y siempre estaré agradecido por los meses que hiciste que nuestra casa se sintiera como un hogar. Con todo mi amor, Gabriel P. de Sofía sigue preguntando por su mamá. Creo que ella entendió algo que a mí me costó demasiado tiempo darme cuenta. Isabel terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por su cara. Le dio la vuelta a la página y encontró una dirección en Cali, a solo 5 horas en bus. Margarita, que había esperado pacientemente junto a la puerta, se acercó. «Señorita Isabel, ¿puedo decirle algo?» Isabel asintió, todavía sosteniendo la carta. En 20 años trabajando para el señor Gabriel, nunca lo había visto tan feliz como en estos últimos meses. Y la pequeña Sofía, ella floreció con usted aquí. A veces las mejores cosas vienen disfrazadas de complicaciones. Isabel miró la carta, luego sus maletas empacadas, luego la foto que todavía sostenía en sus manos. «Margarita, ¿crees que es demasiado tarde para arreglar esto?» «Querida», Margarita sonrió, «nunca es demasiado tarde para el amor verdadero». El comienzo de todo. Al día siguiente, Isabel se paró en la estación de buses de Bogotá, con un simple vestido azul marino y una pequeña maleta. En la otra mano, sostenía un libro infantil sobre una familia de patos que había recogido en el camino. Le pareció apropiado para una nueva historia que estaba a punto de comenzar. El viaje en bus a Cali fue el más largo de su vida. Isabel alternaba entre la esperanza y el miedo, imaginando lo que diría cuando llegara. Si Gabriel se alegraría de verla, o si ya había cambiado de opinión. Cuando finalmente llegó a la dirección, Isabel se quedó en la acera durante 5 minutos enteros, reuniendo su coraje. La casa era más pequeña que la mansión de Bogotá, más acogedora, con un patio delantero donde podía ver a una niña pequeña jugando. «¡Sofía!» «Mamá», gritó Sofía en el momento en que vio a Isabel, dejando caer sus juguetes y corriendo hacia ella con sus pequeños brazos extendidos. Isabel se arrodilló y abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo que una parte importante de sí misma acababa de volver a su lugar. «Hola, mi pequeña», susurró. «Te extrañé». «Isabel». Ella levantó la vista y vio a Gabriel parado en el porche, con una expresión de sorpresa en su rostro y algo que parecía esperanza. Isabel se puso de pie, todavía sosteniendo a Sofía, y caminó hacia él. Sin decir una palabra, le entregó el libro infantil. «Creo que es hora de empezar una nueva historia», dijo, su voz ligeramente temblorosa. Gabriel bajó del porche y los envolvió a ella y a Sofía en un abrazo. «Te extrañé tanto», susurró contra su cabello. «Yo también te extrañé», respondió Isabel. «Y lo siento por huir, por dudar de nosotros». «No importa», dijo Gabriel.
estás aquí ahora. Se separaron ligeramente e Isabel vio que Gabriel se veía nervioso de una manera que nunca antes había visto. Isabel, antes de que entremos, hay algo que necesito hacer. Para su sorpresa, colocó suavemente a Sofía en el suelo y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Y justo allí, en el jardín delantero, con Sofía aplaudiendo a su lado, Gabriel se arrodilló sobre una rodilla. «Isabel Ramos», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero hermoso. «Entraste en mi vida intentando no llamar la atención. Una pasajera tranquila que solo intentaba leer en paz. Pero lo cambiaste todo. Cambiaste a mi hija. Cambiaste mi hogar. Cambiaste mi corazón». Isabel se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. «¿Quieres ser parte de este hermoso desastre, oficialmente y para siempre?», preguntó Gabriel. «Sí», dijo Isabel, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, sí, sí». Gabriel deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, pero fue interrumpido por Sofía, que envolvió sus brazos alrededor de sus piernas, convirtiéndolo en un abrazo grupal que los hizo reír a todos. «Familia», declaró Sofía. E Isabel juró que podía escucharla hablar más claramente que nunca. Esa noche celebraron con una cena que fue un delicioso desastre. Gabriel intentó cocinar algo especial, pero quemó el pollo. Isabel derramó vino sobre las velas, que se inclinaron peligrosamente, y Sofía logró untar puré de patatas en 3 sillas diferentes. «Por nuestra pequeña y loca familia», dijo Gabriel, levantando un vaso de zumo de manzana, ya que el vino se había derramado por toda la mesa. «Por las segundas oportunidades», añadió Isabel. «Mamá, papá», intervino Sofía, chocando su vaso de plástico con los de ellos. Más tarde, mientras limpiaban el desorden, Isabel miró alrededor de la pequeña, desordenada cocina, al hombre secando los platos mientras una de las velas todavía humeaba de lado sobre la mesa, a la niña pequeña que ayudaba reorganizando las servilletas en el suelo, y pensó que nunca había visto una escena más perfecta en su vida. Unos días después, regresaron a Bogotá con Sofía dormida en el regazo de Isabel y el anillo de compromiso captando suavemente la luz del avión. Gabriel había insistido en que volaran de regreso, diciendo que después de todo el drama reciente, se merecían un poco de comodidad. «Bienvenidos a casa, recién comprometidos». Margarita los saludó en la puerta, con una sonrisa radiante y una bandeja de champán. Todo el personal está ansioso por escuchar todos los detalles. «¿Cómo lo saben ya?», preguntó Isabel, sorprendida. «El señor Gabriel pudo haber llamado desde el aeropuerto», admitió Margarita con un guiño. «Esperamos unos minutos antes de descorchar el champán». Roberto apareció llevando sus maletas, sonriendo de oreja a oreja. «Felicidades, señorita Isabel. O debería decir, futura señora Montenegro». «Todavía estoy en ello», se rió Isabel. «Al menos hasta que me acostumbre a la idea». Después de acostar a Sofía para una siesta, Isabel y Gabriel se acomodaron en el estudio para la llamada más importante del día. La mamá de Isabel apareció en la pantalla con una mirada expectante. «¿Mamá?», comenzó Isabel, intentando mantener la compostura. «Tenemos noticias». «¿Finalmente admitiste que están saliendo?», preguntó la señora Ramos sin rodeos. «Un poco más que eso». Gabriel apareció en la pantalla, tomando la mano de Isabel y mostrando el anillo. El grito que la señora Ramos soltó probablemente despertó a los vecinos de Zaragoza. Lo sabía, lo supe desde esa primera cena. «Isabel María Ramos, ¿por qué no me dijiste que te iba a proponer matrimonio?». «Porque no lo sabía», se rió.